Yacaré, a los tigres, a los jabalíes, a todo lo que hay en Corrientes, creo que se van a poner de lleno a enderezar este barco económico, que en realidad, no sé si coincidís, pero yo digo, está todo bien con el ordenamiento, el tema es qué quedó. Porque, por ejemplo, que lo ordena lo macro. ¿A costa de qué, José? No, bueno, es muy... A ver, si uno mira todo lo que sucedió alrededor de la ley bases, incluso el cierre del otro día de la diputada Los Penato, que es del PRO, pero que fue una de las grandes artífices de que hoy la Argentina tenga este marco normativo de la ley bases y el paquete fiscal, porque el PRO hizo muchísimo, ¿no? Yo creo que ahí hay como una suerte de fe de converso, ¿no? El PRO argumentó, se movió y trabajó mucho más que los propios integrantes de la Libertad Avanza, porque tienen más experiencia, porque conocen más las artes de la política. Hicieron mucho para que Milei tenga hoy estas leyes. Y bueno, evidentemente es el costo es altísimo, porque la propia Los Penato dijo en el cierre que esto se hace a costo del sacrificio de los jubilados y la clase media. Tienen que buscar ese pedacito, ese recorte de su discurso, pues que es increíble y muy ilustrador, ¿no? La realidad es que hay plena conciencia de eso. Y después, yo no tengo tan claro que la macro esté ordenada. Eso me parece que es una ficción, es un superávit muy maquillado. La inflación además está relativamente contenida, digamos, está en un proceso de baja, pero todos los meses se patean los aumentos de tarifa que estaban conveniados, digamos, ¿no? Que tenían que suceder, ya van como, creo que es el tercer o cuarto mes. Sí, de hecho combustible pasa para el mes que viene, combustible Por eso, y O sea, se servicios. pasa de mes a mes, pero en realidad no se quita, digo. No, pero lo vienen pateando. Sí, entonces, digo, en algún momento ese sogazo va a llegar. Y bueno, la especulación ahora, los que saben realmente de economía, lo que están viendo es en qué momento finalmente el gobierno va a poder o no va a poder eliminar el cepo, y si eso va a provocar o no va a provocar una devaluación. Y la especulación es dividida, digamos, hay quienes piensan que salir del cepo es una catástrofe y otros que creen que no, o que una devaluación en este momento no va a tener efectos sobre la inflación, porque como está tan parada la economía, esa devaluación no arrastra inflación. Bueno, todas discusiones de números, todas discusiones de Técnicas. cuentas, y ninguna discusión respecto al imaginario de sociedad que el gobierno tiene. Es decir, si quiere o no que nos parezcamos a qué, no sé, a Perú, a Chile. Él son dice que ya países no muy estamos pareciendo a desiguales. Italia y Alemania, dijo ayer. Ah, bueno. ¿Quién dijo Caputo ayer? No, Eso? no, el propio excelentísimo señor presidente. Ah, no lo escuché. Bueno, pero piensa que va a ganar el premio Nobel de Economía. A mí me parece mucho más, o bueno, quizás capaz que yo sigo sin verla. A mí me preocupa más eso, que el tipo tenga ese tipo que tenga esa aspiración, digamos, ¿no? La idea de, a él lo que lo enorgullece es que le den el Nobel, o ser el máximo exponente de las ideas de la libertad, que me parece que ahí el tipo tiene algo de razón. De ese grupo chiquitito de gente que en el mundo piensa como él es el máximo exponente político. Después hay otros Sí. exponentes económicos, pero la realidad es que es un fenómeno, ¿no? En el mundo es real que es un fenómeno. Pero esas son sus preocupaciones, ¿no? No hay interés por el cómo vive la gente, ¿no? Tienen más intereses por ese viajar lugar que él tiene en el mundo, tal cual. u otros que están con él por la Argentina más que por los argentinos, ¿no? ¿Crees que el conductor va a ser Sturzenegger a partir de todo esto? Él dijo que va a ser el encargado de llevar adelante todas las políticas públicas. Todavía no asumió en ningún lado, pero... No, creo que asume esta semana. Qué sé yo, ¿viste? Para los que estamos en esto hace un tiempo ya, cuando nos traen los nombres que ya los vimos, más o menos sabés para qué lado va a disparar. O sea, no, para nosotros no es una novedad la llegada de Toto Caputo, de Sturzenegger, a lugares, aunque se peleen entre ellos. Eso digo, te iba a ¿no? decir, hay que ver qué pasa con esa Bullrich, interna, ¿no? vos ya sabés perfectamente qué es lo que piensan, hacia dónde van a ir. Nada, hay gente
que tiene en la cabeza una Argentina hiperdesregulada, un mundo hiperdesregulado, y hoy se encuentran ante una oportunidad porque el hartazgo de la gente puso en la presidencia una persona que le importan 3 carajos las consecuencias que tengan sus decisiones, y que está dispuesto a hacer nada, cosas que muchos otros políticos no nos animaríamos, y me pongo ahí también adentro porque creo que en algún punto el sistema político, y lo digo sobre todo por los actores del centro ideológico, centro derecha si querés, dice, che, que haga el trabajo sucio y que nos deje, cuando se vaya, nos deja un lugar más amistoso para poder tomar decisiones ahí en adelante, ¿no? Como que delega el trabajo sucio, que después venimos nosotros. Esa es mi sensación también de lo que pasó en estos meses en Argentina. Ahora, 6 meses para lograr la ley bases con las modificaciones que significan y eso. ¿Cómo analizás el tema? ¿Cómo analizás el giro? Porque yo tengo entendido que los diputados nacionales de Catamarca, que después vienen a la Patagonia a tratar de rescatar, tanto en el petróleo como en la pesca, un mango más, votaron a favor de la reincorporación de la cuarta categoría del impuesto a la ganancia. ¿Qué te genera saber que se aprobó el impuesto a la ganancia cuando en el Senado venían con una política que no? Mira, te voy a ser muy sincero, y quizás suene, qué sé yo, no sé si contradictorio. Para mí, la ley base es una ley en la cual todos vinieron a llevarse algo, ¿no? Los gobernadores, cada espacio político. Nosotros nos reafirmamos también en nuestra identidad opositora y nos sirvió. Yo creo que lo importante es que el peronismo entienda que en algún lugar donde tiene que gobernar, sus gobernadores tienen necesidad de gestión cotidiana, y el impuesto a las ganancias es un impuesto que es coparticipable de su mayoría, entonces significan fondos frescos para las provincias, y eso que te estoy diciendo ahora creo que fue como el espíritu también de las leyes, de cómo discutimos el RIGI. Entonces las provincias que tienen recursos naturales, si ven que el RIGI les puede llevar alguna inversión, no se preocupan integralmente por lo que significa para Argentina la rifa de los recursos naturales. Para el extranjero. Sí, exacto, ¿no? La extranjerización de los recursos naturales, el saqueo, para ponerlo en términos más trágicos, o como lo querramos poner. A mí el impuesto a las ganancias es un tema que me genera cierta contradicción, porque es un impuesto que el espacio político al que yo pertenezco lo defendió durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero eliminó la cuarta categoría también. De progresividad, yo no creo que haya traición, ni mucho menos. Me parece que hay que reconocer que estamos en un momento de altísima fragmentación política, y en ese contexto de muchísima fragmentación política y social, que nosotros en el peronismo, digamos, toleremos, nosotros discutimos sobre estos temas al interior del bloque. Hay compañeros que vinieron y plantearon abiertamente que estaban a favor del RIGI, que las gobernaban en San Juan, por ejemplo, que a ellos les parecía bien, porque la minería les había dado mucho. Digo, hay que relativizar eso, las cuestiones de este tipo de decisiones, porque honestamente tampoco hay una agenda nacional que nos una y que nos permita sí poner un camino crítico, propositivo, programático hacia adelante. Yo creo que con el fin del tratamiento de la ley bases, el gobierno no tiene excusas para gobernar, y la oposición no tiene excusas tampoco para poder empezar a armar una alternativa que sea un poco más amplia y que ya empiece a pensar que tiene que enfrentarse al gobierno de Javier Milei y también ganarle en elecciones, ¿no? Tal cual. José, Ezequiel, te hago una consulta. Vos hablabas del RIGI y en las últimas semanas, con las modificaciones que se hicieron en el Senado, dio la interpretación, o por lo menos en el análisis que realizábamos nosotros, era de que ahora cada provincia debía adherir. ¿Eso es así? ¿Quedó así plasmado en la ley o no? ¿Ya directamente está incorporado en el territorio nacional? Tienen que adherir. Tienen que adherir. Sí, a menos que haya algo que yo no entendí, digamos, ¿no? También es cierto que la ley Omnibus es una ley Bodoc, entonces discutir tantas cosas al mismo tiempo que
Sí, yo tengo un Resulta mareo imposible básicamente a con lo veces. que quedó, que no entiendo bien. Para Sí, bueno, pero ese es un tema también, porque te traigo al plano local, la provincia del Sí. Chubut va a tener que trabajar sobre el RIGI con un tema que no es menor y con un antecedente que no es menor, que es la cuestión minera de hace 3, 4, 5 años atrás. No, hay mucho más también, ¿no? Sí, Recordemos las sí, ni hablar. 5.001 y demás. Digo el final de la cuestión. La pregunta es si el RIGI habilita la minería en Chubut. Esa es la pregunta. ¿No? No. ¿Cómo? Básicamente yo la duda que tenía era esa que me acabas de decir, que sí, que ya, que directamente los legisladores chubutenses, los legisladores provinciales van a tener que adherir o no al RIGI, y por ende va a estar en tema también la cuestión minera nuevamente en la provincia. Para mí, y esto por ahí pensamos distinto, los recursos están en la provincia y esa discusión va a estar. Por más de que no haya consenso respecto de la explotación minera, Claro. y que por ahí el sentir mayoritario o el sentir de época es en Chubut no se explota la minería, Claro. eso no ocurre, digamos, no va a ocurrir porque la provincia tiene los recursos, o sea que esos recursos que están bajo tierra siempre van a ser materia de discusión. Y además es una provincia de perfil minero, o de perfil hidrocarburífero, si querés, o de perfil Sí. extractivista, si le sumás la pesca, con lo cual, digo, yo creo que ahí nosotros también a veces la minería como tema de discusión también nos condiciona, ¿no? Por lo que ocurrió del 2003 hasta la fecha, sobre todo desde el plebiscito de Esquel, ¿no? Es decir, Tal cual. ese punto de partida donde hubo una sociedad que ante un emprendimiento minero en la cordillera dijo que no, y si te vas un poquito más atrás, que a mí me gusta siempre irme un poquito más atrás, te puedes ir a Gastre, ¿no? A lo que tenía que El ver basurero nuclear, sí. con la instalación del basurero nuclear, y yo me acuerdo de haberlo vivido como pibe en la escuela, de que los docentes militaban con los alumnos por el no a la instalación del basurero nuclear en Castres. Dicho esto, digo, a mí me parece está bien, digamos, aparte el gobernador se manifestó favorablemente porque el RIGI como régimen a las grandes inversiones lo que establece es un piso de 200 millones de dólares para poder entrar en ese régimen. Y nada, a partir de ese momento hay que ver cuáles son los artilugios o cuáles son las inversiones que hay para que empresas puedan adherir ahí. Claro. Pero también en los hidrocarburos, que al principio se decía que no sé, no hay ningún condicionamiento de rama de la economía para el RIGI en este momento. Entonces, es una incógnita en términos de cuál va a ser la aplicación concreta en cada uno de los territorios. Lo que yo no veo, o mejor dicho, lo que sí hace el RIGI es poner un signo de pregunta sobre qué es lo que va a hacer la provincia del Chubut con los recursos que tiene, que podrían ser atractivos para inversiones que lleguen a la provincia con este marco normativo. Exactamente, sí. Si vos pensás que el RIGI tiene expresamente, porque así lo han dicho quienes lo impulsan, y sobre todo porque hay modelos de inversión y de negocio que ya están consolidados, atados a la minería, no en Chubut, es decir, hay muchos proyectos mineros de cobre, hay muchos proyectos de litio que están esperando esto para poner primera. Bueno, la pregunta sobre la minería en Chubut existe, tiene eso. Ahora, a mí me da la sensación que bueno, que en el caso estrictamente de minería en Chubut, pensando sobre todo en los proyectos de plata en la provincia, tienen otra historia, tienen otra memoria, tienen otro recorrido, y yo no veo que eso sea inminente, porque además el RIGI abre una ventana para la inversión muy chiquita, de 2 años. Claro. Entonces, yo no veo que la provincia de Chubut discuta hoy en 2 años el proyecto de Navidad. Me parece a mí que es una decisión sobre todo del gobernador muy arriesgada, porque bueno, no es que se revirtió esa mirada que terminó con todo prendido fuego hace un par de años atrás. Pero pongo otro ejemplo, la mina de uranio que hay en Chubut,
que está debajo del proyecto Naviadio, Sí. del río Chubut hacia el sur, en Paso de Indios. Sí. ¿No está mirando el RIGI como un esquema normativo interesante? Sí, ni Claro, hablar. creo que sí. Ese proyecto no está discutido socialmente, ¿no? No, tal cual. Entonces, bueno, vamos a ver. Lo que sí no, ya está, es un proyecto, es una norma hecha a medida de intereses extranjeros, sí. ¿Las provincias tienen que adherir? Sí. Con esta regla de juego, ¿qué es lo que va a pasar en cada uno de los territorios? Y no lo sabemos, la verdad. No lo sabemos. Tenemos nuevas reglas de juego que implican cosas para nuestra provincia, sí. ¿Qué va a pasar con eso? Yo creo que es bueno que empecemos, que está bien la pregunta que haces, que podamos empezar a hablar de estos temas con mayor claridad. También hay temas que están vinculados con GNL, lo que se puede generar en materia de GNL con el gas de la provincia. Hay plantas de licuefacción que vienen en barcos para proyectos de menor escala que quizás también puedan adherir al RIGI, entonces tengan esas condiciones y en la provincia puede desarrollarse GNL. Y yo me pregunto si hacía falta tanto, si no podíamos hacer esto con la norma que se sancionó Claro. al final de la gestión anterior, que Santiago Guigón era el presidente de la Comisión de Energía, que era un régimen para las grandes inversiones en GNL, ¿no? Tal cual, yo me Hay acuerdo un montón de que cosas hicimos que tiene el nosotros. RIGI que ya estaban en esa discusión de GNL, que es la que firmaron pensando en la inversión de Petronas, los malayos, en principio en Bahía Blanca, y ahora está, bueno, toda la discusión si va a ser... Claro, la bueno, ahora ocupación va a ser en Bahía Blanca o en Río Negro. Ahora, Sí. José, vos recién, y yendo un poquitito más para atrás, pero que tiene que ver con esto que estás diciendo, acá ya explicaste claramente lo que va a generar el RIG y que hay que ver qué pasa o qué decisiones se toman a partir de. Ahora, recién hablabas de que han tenido discusiones y debates dentro del bloque y que muchos compañeros planteaban que estaban de acuerdo para un lado, porque beneficiaría a la provincia. Yo lo que yo pregunto, y es algo que quizás hablo desde la ignorancia, es... En esto del sentarse con francos, del sentarse de que todos los gobernadores fueron y se sentaron, digo, cuál es la obra trascendental que puede ocurrir entre el EU para acompañar, o es netamente garantizar la gobernabilidad, entre comillas, teniendo en cuenta que la ideología de este gobierno central es finalizar con las obras públicas? ¿Se entiende lo que digo? Sí, ¿cuál es el negocio de sentarte con el gobierno nacional si no te da nada? O de acompañarlo, claro. Listo, yo no lo sé. Yo no la veo, digamos, no la veo. Yo veo que lo que está haciendo con mucha capacidad el gobierno central es arrodillando no solamente al pueblo argentino, sino muchas veces a sus propios dirigentes. Entonces, eso lo hace ¿con qué? Y bueno, con el cierre de la canilla. Vean, nosotros amenazamos que íbamos a dejar sin gas a la nación, ¿no? Sí. Bueno, hay que ver qué hace Loma Ávila el 1 de agosto. No veo nada en relación a eso. No le hicimos ni cosquilla al León. Bueno, pero yo lo que quiero es... Diciéndole que íbamos a cerrar la llave de gas. Ahora, del otro lado, te cierran el chorro de los recursos coparticipables, te cierran el chorro de los ATN, te cortan la obra pública, te lo hacen de verdad y te arrodillan. Y vos después tenés que pagar los sueldos de los docentes, tenés que pagar los sueldos de los maestros, tenés que pagar los sueldos de los médicos y las enfermeras, tenés que hacer pavimento, cordón cuneta, cloacas. Preguntale a cada uno de los intendentes, a cada uno de los gobernadores, cómo están. Tienen una bolsa en la cabeza, están asfixiados, no pueden sostener el sistema de transporte. Entonces, vos decís, ¿para qué se van a sentar? Porque de alguna manera es un gobierno de un nivel de autoritarismo, de un nivel de centralismo, que te arrodilla, te somete. Entonces, no es que esté justificando a quienes vayan, pero digo, si vos estás entiendo. asfixiado, Claro, que necesitas. por lo menos te tienen una migaja para sobrevivir. Bueno, no, a veces quien piensa que Milei, digamos, había mucho también idea de cuánto va a durar esto. Bueno, los tiempos, en realidad, la democracia sí funciona. Los tiempos institucionales son que vos elegís presidente cada 4 años y cambiás el Congreso cada 2. Y en el mientras tanto el gobierno nacional ha decidido secar a las provincias, y eso ha significado que las provincias, mal o bien, tengan que acomodar un poco el cuerpo a esta situación
como nosotros vamos a tener que acomodar el cuerpo también desde la oposición, y vamos a ver hacia dónde vamos. No, eso no está claro. Como te decía... No, lo dijiste al principio. Ahora, bueno, la responsabilidad del gobierno central es de gobernar a partir de tener la... Y nosotros... Claro. Bueno. Ya tenés esto. Y después nosotros tenemos que ser inteligentes, digo, nosotros no como peronistas, no como opositores, sino nosotros como chubutenses, para ver qué este marco normativo que a mí no me gusta, desregulador, ultraliberal, extranjerizante, unitario, que fragmenta violento, la identidad de la Argentina, todo lo que quiera, que de eso vamos a aprovechar, cómo nos vamos a parar de esa situación, para que los chubutenses, y ahí sí te pones un poco más egoísta, puedan estar un poquito mejor. Entonces, esa me parece que es una mirada más, yo ya no lo más titularía, pragmática y más real. José, yo ya no lo titularía ni siquiera como egoísta. Digo, acá es claramente el sálvese quien pueda. Sí, supervivencia. Es supervivencia, claro. Hay algo de eso que en tu pregunta respecto a mí me importa tres pitos lo que pasa en Catamarca, en La Rioja, en Tucumán. No me interesa porque cuando Macri le llenó de ATN a Morales, nadie miraba para el sur. Nadie se preocupaba por cómo estaba el chubutense, el santacruceño, el fueguino o quien sea. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué tendríamos que ser solidarios? Decir otro de la provincia de Buenos Aires en el momento, ¿por qué le dan toda la provincia de Buenos Aires? Con Vidal, porque toda la capital. Por eso digo, hay algo que sí es cierto que trajo Milei, es que nos permite discutir de casi todo. Entonces eso tiene que ser, hay que hacer de dificultad virtud, ¿no? Hay que tratar de encontrar en este quilombo las diagonales que te sirvan para plantarte en los temas reales. A mí lo que me preocupa, y esto de verdad te lo digo, es que la dirigencia de Chubut está en Narnia. Eso no tengo pero ninguna duda, ¿no? No está discutiendo ningún tema real. Cuando vos hablas de dirigencia, hablas en general, el paraguas gigante de la dirigencia política. Sí, por supuesto. Perfecto, Dejamos que viene Rapa Nui a poner una fábrica en Trevelin, digamos, ¿no? Es como una provincia que tiene interés estratégico para la Argentina y para el mundo. Bueno, estamos juntando las monedas para sobrevivir, y a mí eso me da bronca. Y más teniendo los recursos que se tienen desde la provincia. Por eso digo... y después con peleas medio, con discusiones políticas un poco aburridas. Tal cual, eso es lo que ves. ¿Cómo analizás los dichos de, por ejemplo, de Loma Ávila, que dice que el 1 de agosto, porque dijo cuando se vea impactado en el sueldo del trabajador, el primer descuento, que va a ser el 1 de agosto, uno entiende, con el sueldo de julio, yo soy de los que dicen de que de la manera que se expresa Loma Ávila, la única acción real para parar el país no es una manifestación en el Obelisco, en Plaza de Mayo, en las plazas de los dos congresos, es cortar el gas. Es cortar la producción petrolífica, o sea, mandar, ¿no? Corregime si me equivoco. ¿Es la única forma o no? Y creo que no va a pasar. Pues, no lo sé, digamos, yo lo que veo es que sí es cierto que los petroleros, la agenda contra el impuesto a las ganancias es una agenda histórica de los sindicatos con mayores recursos, ¿no? Con mayor poder adquisitivo de sus trabajadores, con sueldos más altos. Y es una agenda que le importa y mucho. Sí. Pero bueno, no sé, siempre el sindicalismo tiene ese modelo de amenaza y negociación, de tire y afloje, y bueno, si es tan importante la agenda del impuesto a las ganancias para su sector y para los chubutenses en general, y bueno, capaz que también va a tener que ir a buscar apoyo en otros sindicatos, en fin, no sé qué es lo que puede venir. Yo creo que también todos tuvimos mucha expectativa de que haya una reacción popular, una reacción en la gente contra las medidas de Milei en muchos aspectos, y eso no sucedió. Y no está sucediendo, no. Y no solo eso, sigue teniendo la banca, entre comillas, social, a partir de esto de decir, che, no, hay que aguantar, no es al año, hay que ver qué pasa de acá a 6 meses más, este es el primer semestre. Vos decís, yo lo digo, está como anestesiada en algunas cuestiones, porque la realidad es que yo pagué de 1.700 pesos de gas, pasé a pagar 42.000 pesos. ¿Quién me lo explica? No importa, no importa. ¿Se entiende lo que digo? Mis viejos, una prepaga está pagando 280.000 pesos, 85 años y 79 mi vieja. Entonces vos decís... Sí,
¿Qué onda con todo esto? La prepaga sola le debe consumir, no sé, más de la mitad de la jubilación o un tercio de la jubilación. Sí, pero además de eso tiene que pagar 160.000 pesos de medicamento. Y hablo a cara de perro porque no me interesa ocultar los números de mi viejo. No. Me quedan 15 días, ¿entendés? El otro día conté también en mi programa, pasó el chivo en otro grupo. Eso lo voy a dejar para el final porque... Bueno, después lo pasamos. Pero me contaba la vez pasada que Tamara, mi novia, la mamá está jubilada con la mínima y por supuesto que recibe un montón de ayuda de Tamara y de otras, de otros de mi hermano, etcétera, para poder sobrevivir, pero porque en un momento se había dado cuenta que tuvo un pico de presión y le preguntamos qué había pasado y dije, no, lo que pasa es que no compro más los medicamentos de la presión porque no me alcanza. Sí, es recontra común el tema de la pastilla de la presión en las personas grandes con el tema de no comprarla. Mi vieja hizo lo mismo. Es una locura. No, es una locura. Pero bueno, sí, y la sociedad está adormecida. Bueno, esto también el otro día lo hablaba con Ana Clara, que sé que viene después de mí. Me dejaron, a mí me ponen primero, después le dan el cierre a ella. Pero bueno, no lo vamos a decir en otro momento. No vamos a hacer la facturita ahora. Pero teníamos un Uber. ¿Pero por qué? Y claro, porque después pasa esto. Si hablamos con José Glinsky, dijo no sé qué cosa, y ella tiene para rematar y yo no tengo para responder. ¿Cómo no? Vos siempre vas a tener para responder. A un debate amistoso, porque yo tengo buena onda con ella. Aunque siempre... No, pará, igual el que está en falta sos vos porque vos tenés que venir acá al piso. Vos dijiste, acá la locutora... Tengo la locutora, tengo el operador a los hace 2 años que quiero tenerlo a José Glink en el piso y no viene. Más mentiroso imposible. No, pero, la verdad que también nos tienen a los actos, nos llevan como chancho palchiquero con la agenda legislativa, porque además de la ley base, que fue mucho laburo y siguió hasta ahora... Patricia Bullrich nos llenó de proyectos, pero te digo, venía con Ana Clara en el Uber después de la sesión del otro día, ¿no? Y discutíamos, ¿no? Y digo, yo le decía, bueno, ustedes bancaron esto, yo sigo sin ver que esto tenga algún beneficio. Ella decía, sí, qué sé yo, bueno, no importa, no voy a decir lo que dijo ella, porque estaría mal. Pero en la discusión, lo va a decir después. Esta idea del sacrificio, que es una idea históricamente, digamos, que está arraigada en la cultura judeocristiana, digamos, ¿no? Sí. El sacrificio para ser después redimido, es decir, se ha logrado instalar esto en la sociedad muy profundamente. Esto que nos está pasando, dice una persona que padece el momento de la Argentina, nos tenía que pasar. Porque después viene otra etapa más de... Sí, son los 40 años caminando en el desierto de Moisés con su gente. Exacto. Es eso. Y es el propio Moisés sacrificándose y no llega. Digamos, tal cual. También la historia completa es que Moisés nunca ve Tal cual. Entonces, digo, hay una idea de que Milei también se está sacrificando. ¿Me explico? Sí. Él es el primer... altruista. El primero que se sacrifica por lo demás porque no quiere ser presidente, porque odia la política, porque odia el Estado, porque odia el gobierno, y así todo lo hace y lo va a destruir, y ama destruir desde adentro el Estado y todo lo que fuera. Entonces, ese ejemplo es muy fuerte para la gente. Sí. O sea, hay una relación entre el relato creado dice y el tipo hace, aunque sea contradictorio, lo que fuera, es verosímil el cuento que hoy está viviendo la Argentina. Y eso es lo que permite que lo que permite que todo este sufrimiento